Bueno, acá en el hospital. ¿qué es la salmonela, Adrián? La salmonela es una bacteria que es de las cuales son portadoras muchos animales, aves, reptiles, mamíferos. Habitualmente es común que la tengan en el intestino los animales y ocasionalmente puede ser transmitida a los seres humanos. ¿Por qué a los animales Y no le hace el daño que les hace al ser humano? ¿O En sí? general no, en general no les hace daño. Depende de qué animal. Ahí, como todos, nosotros tenemos un montón de bacterias que llevamos todos los días alegremente y no nos hacen nada. Son la flora normal, digamos, y la salmonela es flora normal de otras especies, no nuestra. No es que, digamos, no es tan fácil, no es que solamente hay que tener la bacteria, sino que la bacteria tiene que interactuar con el huésped en este caso y de esa forma puede producir daño. Hay distintos tipos de interacciones. La flora normal, la flora habitual nuestra no nos produce nada, lo mismo pasa con la salmonela en los animales. Ujú. ¿Qué tal? Buen día, María Fernanda Buen lo día. saluda. Los veo Eh, todos los días, así que los conozco. bueno, lo Muchas vamos a gracias, saludar Adrián. entonces. Este proceso, ¿no? de la bacteria, de la salmonela, se produce podemos contagiarnos por la carne, de las carnes de ternera generalmente, ¿no? Las carnes de vaca. Por No es lo más común lo eso, más es común, por ¿no? otras cosas. Ajá. Sí. ¿Qué hay o en qué situación o en qué condición está, por ejemplo, la carne el pollo? Si nos contagiamos del pollo o del huevo, o por qué la leche. ¿En qué condiciones están? Porque si la leche está en mal estado, nos vamos a dar cuenta por el olor, ¿no? O porque está cortada la leche. El huevo, si quebramos el huevo y nos damos cuenta que está en mal estado, bueno, no lo vamos a comer. Pero ¿qué pasa cuando ingerimos estos alimentos y no nos damos cuenta que pueden estar en mal estado? ¿O en qué condiciones para que nos contagie de esta bacteria? Sí, no, digamos, no necesariamente tiene que notarse que un alimento está, la Me- mayoría de las intoxicaciones alimentarias la gente no come porquerías, Claro. digamos, No, me parece que come, son dos cosas distintas. Una cosa que un sí, producto esté en mal estado y otra cosa que tenga salmonela. claro, Claro, por eso, pero ¿de qué manera nosotros nos damos cuenta que está la bacteria en ese Bueno, alimento que estamos ingiriendo? claro, Porque la diferencia, Marco, esa es la consulta. claro, si está feo no lo comemos. ¿Cómo detectás la presencia de salmonela o qué recaudos hay que tener para evitar la salmonela? bueno, todo esto tiene que ver con el procesamiento de los alimentos en general, no es para alguna situación en particular, no es como la gente dice, uy, ese pollo estaba feo, si estaba feo uno no lo va a comer, esos son Claro. los alimentos que están podridos en malas condiciones, uno no los tiene que comer. Pero en el caso del resto de los alimentos, para eso se inventaron distintos procedimientos y hay manuales de procedimientos para que no se contaminen los alimentos. Lo más famoso de todo lo hizo Louis Pasteur, es la pasteurización, justamente para matar bacterias que nos pueden afectar. Los alimentos tienen que tener un procesamiento adecuado y la manipulación de alimentos también. Por eso las personas que elaboran alimentos o que expenden alimentos tienen que tener una preparación de que originalmente la hace bromatología para manipular las cosas. Entre ellos lo más importante es la higiene de manos y superficies. Ustedes vieron que se recomienda, no es el caso de la salmonela en particular, pero se recomienda si uno pica carne en una tabla, No no utilizarla para picar picar verduras. exactamente, Ujú. porque la carne tiene algunas bacterias y las verduras uno no las cocina muchas veces, entonces se pueden transmitir esas Ahora, bacterias. con la cocción, ¿la salmonela se elimina? Sí, sí, totalmente. Entonces, en el caso este de Berazategui, ¿pudo haber una cocción deficiente de de esas achuras que terminó en No, esta intoxicación? yo la noticia la conozco, no vi ningún reporte oficial, pero por los diarios sí puede ser tranquilamente. La gente no cocina bien un montón de alimentos. No es lo más común que pase esto con achuras. Se supone que son alimentos controlados. La salmonela, en general se adquiere por alimentos no cocinados, por ejemplo verduras, o por lo que tenga que ver, como bien decían, el huevo también no cocinado, como en el caso de la mayonesa casera, un huevo que no está lavado o que está roto previamente o no se sabe el origen, que puede venir de un lugar no controlado. También puede venir con los lácteos. Por suerte en nuestra región no es común, no es una infección común, pero puede pasar en distintos lugares
y ahí se hacen controles para ver si no solo la calidad de los alimentos, sino cómo son manejados esos alimentos. Porque el ser humano puede ser un huésped transitorio, digamos, puede tener salmonelas en su intestino circunstancialmente. Hay algunas personas que una vez que se infectan quedan como portadores de salmonela. Entonces, esas salmonelas están en el intestino, por lo cual puede haber una transmisión de lo que se llama en medicina fecal oral, digamos, a través de deposiciones que pueden contaminar otras cosas, e inclusive por las manos, y que después uno lo puede ingerir. Estamos hablando de bacterias que son microscópicas, uno no las ve, no las detecta, no se da cuenta. Claro. En el caso de la mayonesa, como mencionabas recién, ¿tiene que ver la higiene, tiene que ver la cadena de frío o ambas cosas? Por ejemplo, para la presencia de salmonela, Adrián. Sí, las aves, en este caso las gallinas, pueden tener salmonelas en su intestino, tienen salmonelas, entonces lo que pasa es que está contaminada la cáscara del huevo. Claro. O sea que cuando vos pones un huevo a hervir, por ejemplo, antes de ponerlo a hervir, lo ideal sería que habría que lavarlo o cepillarlo. El problema no sería el huevo hervido, sino cuando vos cocinás el huevo crudo Claro. para la mayonesa y es el contacto con la cáscara. Claro, si el huevo estuviera bien hervido no sería el problema, pero la cáscara del huevo, primero que está bien que hay que lavar antes de utilizarlos, no cuando uno los compra y dejarlos en la heladera o al aire libre, sino que hay que lavarlos inmediatamente antes por si hay fracciones en la cáscara. La cáscara del huevo no es perfecta, muchas veces tiene pequeñas fracciones por donde pasan las salmonelas. Inclusive uno se da cuenta muchas veces cuando los pone a hervir y se da cuenta que se escapa un poquito de huevo, de un huevo que parecía que estaba bien. Entonces, lavar el huevo antes de usarlo y tiene que estar cocido, preferentemente no hacer comidas con semicocción de huevos. Por ejemplo, la mayonesa casera o cuando se hace pasado por agua que no llega a cocinar. Sí. Bueno, conozco, por ejemplo, locales gastronómicos que utilizan no el huevo fresco, sino que utilizan un producto que es huevo en polvo, creo que es liofilizado. Claro. Sí, creo que Argentina es un exportador de eso. Sí, supongo que los huevos liofilizados deben pasar por un proceso es mucho más seguro que la utilización de huevo fresco, claro, precisamente por este tema. Supongo que sí, la verdad que no lo sé, pero sí, en sí. general los alimentos procesados pasan por distintos estadios de esterilización, sí. Sí, correcto. Aquí casos de salmonela, ¿con qué recurrencia se presentan, Adrián? Cada tanto hay intoxicaciones alimentarias de salmonelas u otras bacterias. Lo que pasa es que la salmonela hay distintos tipos de salmonela. La más grave, que por suerte en la región no hay, es la salmonela tifi, que da la fiebre tifoidea, y después hay otros tipos de salmonela que dan cuadros más leves, y cada tanto hay alguna diarrea por salmonela. En todos los años hay algún caso, no es muy frecuente. En la región son más frecuentes los casos de Shigella, que es una bacteria muy parecida, en la región sí que hay, y que se transmite más o menos de la misma forma, pero inclusive más fácilmente y con infecciones, que diría, con contaminaciones más leves de Shigella se pueden producir grandes brotes, porque... Acá en el caso de Berazategui la duda que había era si era salmonela o era Shigella precisamente. Sí, eran salmonelas, pero en general cuando se hacen las pruebas, pues los cuadros más frecuentes son de diarrea, no es que la gente se muera. Por eso es noticia, pero diarreas por salmonelas o por Shigella hay siempre, con más o menos frecuencia, y son la mayoría de las veces leves. La Shigella es la bacteria que da la disentería clásicamente. Es un cuadro de una diarrea más grave. Y eso es relativamente común, inclusive se puede transmitir cuando se procesan mal los alimentos o los desechos cloacales. Las moscas pueden transmitir de un lugar a otro, llevar de un lugar a otro las Shigella. Vale decir que los síntomas de esto es naturalmente la diarrea, los cólicos o dolores abdominales o de estómago y fiebre también. Sí, para estas dos bacterias lo más frecuente es un cuadro de gastroenteritis tipo disentérico. Disentérico quiere decir cuando hay moco y sangre en la materia fecal. Eso es común. Si uno tiene una diarrea con moco y sangre, tiene que consultar, y en esos casos se hace un análisis de materia fecal buscando justamente salmonela y Shigella. Pero yo quería abarcar un poco más, que esto tiene que ver con
con los cuidados para estas enfermedades ya están abordados por la Organización Mundial de la Salud en un proyecto que se llama Una Salud, que tiene que ver no solo con que si uno se enferma o no se enferma, sino la causa macro por la cual uno se enferma o no, por ejemplo, el cuidado de los desechos cloacales, el cuidado de los alimentos, el cuidado de los animales, la no utilización de antibióticos excesivamente entre las personas y para el ganado, por ejemplo, como anabólico, porque eso lleva a la creación artificial de bacterias cada vez más resistentes y más complicadas de tratar. Entonces el abordaje es más importante, no solo si uno se lava las manos o no, sino cuidados más grandes que serían parte de la ecología, que tanto uno nombra, pero poco se acuerda de cuidar. Claro. Adrián, muchísimas gracias por la gentileza de estos minutos y un saludo afectuoso. Digo, por estos minutos, por esta gentileza, pero también por mirarnos y observarnos todos los días allí en el Todas hospital. las mañanas Todas las con mañanas. el café, sí.